Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar rápido a lo que fue ese partido de esa jornada de Premier League entre el Manchester United, eh, sí, Newcastle United, Manchester United, en el St. James Park, como siempre, un territorio donde bueno, siempre hay emoción, el ambiente y bueno, y la afición y todo lo que genera eh, ese equipo. Pero bueno, vamos a reaccionar rápido a lo que fue el partido y sobre todo pasar aquí a la pizarra de cómo salieron ambos conjuntos. Bueno, aquí tenemos rápidamente, aquí pasamos, como digo, al esquema o la pizarra de cómo salieron, en este caso el conjunto del Newcastle, el conjunto dirigido por Obi. En portería en este caso Aaron, línea de 4 con Dan Burn, Mike Tien, Lewis Hall y Kieran Trippier. Medio campo con Sandro Tonali, Joelinton, el brasileño, italiano, el brasileño, Jacob Ram, Anthony Gordon, Harvey Barnes y Anthony, eh, y ese 4-3-3 del conjunto de las Urracas. Bueno, aquí tenemos el conjunto del Manchester United, el conjunto dirigido por Jerry Carey, con Samuel Evans en portería, línea de 4 con Harry Maguire, Lenny Yoro, Luke Shaw y Nausir Max Roy. Doble pivote con el portugués Bruno Fernández y Kobe Maino. También en apoyo con el brasileño Carlos Enrique Casemiro, Benjamín Chesco, Mateus Cuña, perdón, y Brian Mbeumo. Bueno, un 4-2-3-1 contra un 4-3-3, Newcastle, Manchester United respectivamente. Así salieron en ese partido, en este caso de la jornada de ayer. Bueno, un partido que tuvo emociones, que tuvo muchas sensaciones. Eh, por un momento parecía, o sea, que iba a quedar en tablas en el marcador, pero bueno, o sea, el Newcastle en una última jugada de heroísmo y bueno, de apegado, bueno, al sentimiento de su afición, logró sacar esa victoria sobre todo en ese último minuto. Y bueno, analizando un poco cómo fue la cronología, un Manchester United que bueno, que lo buscaría por activa y por pasiva, en este caso por pie de Bruno Fernández, acciones también de Chesco, el bueno también de Mateos Cuña, también bueno, eh, sobre todo Manchester metiendo muchos centros y buscando bueno la cabeza de muchos de sus torres, hablando, sí, hablando en ese juego aéreo que bien domina también el United. Pero bueno, no sería hasta que en una acción controvertida y polémica, sobre todo para los aficionados del las Urracas, que bueno, que llegaría eh, un penalti de quién, bueno, un penalti no, ¿cómo se dice? Una acción que, según a ojo del árbitro, intentaría simular en este caso, Racing, el jugador del Newcastle. Una jugada que Seme Lemens, o sea, lo toca ligeramente, o sea, prácticamente, mejor dicho, casi ni lo toca, o sea, un, un roce muy, pero muy leve en el que, bueno, o sea, la Racing se tira, el árbitro considera, o sea, que es simulación, le saca la segunda amarilla a Racing, que ya tenía la primera, y bueno, eh, desembocando en la roja, y bueno, termina siendo expulsado en el minuto, sí, 46, prácticamente, eh, sí, prácticamente terminando y empezando la segunda mitad, terminando la primera y empezando la segunda mitad, y bueno, o sea, un Newcastle que más allá de tener un hombre menos en el marcador,
no desfallecería sobre todo en ese querer o en ese intento de buscar el resultado. El gol no llegaría hasta el penalti propiciado, un penalti que le hacen a Anthony Gordon, en este caso por el portugués Bruno Fernández. La rodilla de Bruno que bueno que impacta el muslo derecho del bueno de Anthony y bueno, al final él mismo lo cobraría, 3, 4 pasos hacia atrás y después bueno, remataría al centro Lemens tirándose en el lado contrario, izquierdo de la arquería y bueno, esa pelota que se introduce dentro del arco, en este caso del Manchester United y bueno, ya lo iba ganando 1-0 en el minuto 51. Después, 3, 4 minutos después, un balón parado en el costado derecho, un poquito más de 3 cuartos de cancha. Un cobro que, bueno, que valga la redundancia, lo cobraría el bueno de Bruno Fernández, el portugués. Bueno, una rosquita que va recorriendo todo el área o se va pasando o antes de pasarse por todo el área, termina encontrando a Casemiro en esa punta derecha, rozando, elevándose con la cabeza y bueno, termina introduciéndose en el palo derecho centro de la portería, en este caso del Newcastle. Y bueno, ya lo iba ganando, o mejor dicho, ya lo iba empatando el bueno del Manchester con la cabeza de Casemiro. Eh, Y bueno, o sea, cuando parecía que todo iba a quedar en tablas en el marcador, después, bueno, llegaría ese gol a extremis, prácticamente el árbitro habiendo agregado 10 minutos más del bueno de William Osula, una jugada que empieza él mismo desde, bueno, una jugada de contraataque que eh, los agarran mal parado en este caso los Red Devils, o sea, una jugada que empieza el bueno de Osula. Osula descarga para un Osula que creo que descarga para Kylian Trippier, que a su vez, o sea, cuando Osula, o sea, ocupa la posición carrilín derecho, sí, de carrilero por derecha, Trippier rápidamente descuelga para la corrida, en este caso del bueno de Osula. Sigue, 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 hace un par de firuletas, un par de bicicletas, se mete hacia el centro y bueno, saca un zapatazo, un remate que se va esquinado al palo derecho de la portería defendida por Lemens. Nada que hacer para el portero del Manchester United. Y bueno, una rosquita preciosa, golazo. Que bueno, que termina frenando al Manchester United en sus aspiraciones, bueno, por amarrar ese tercer puesto en Liga Premier. Si vemos aquí rápidamente la clasificación, vemos aquí, bueno, ya habíamos dicho Arsenal primero, Manchester City segundo, Manchester United tercero, Manchester United tercero con 51 puntos, los mismos 51 que tiene el Aston Villa, pero que está de cuarto. Bueno, ya tenemos a Chelsea, Liverpool, Brentford, Everton y Bournemouth, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno respectivamente. Un Liverpool que bueno, que ya habíamos dicho en videos anteriores que bueno, que le tocó perder contra el Wolverhampton y el Chelsea que bueno, que goleó, pero más sin embargo se queda 48 a 2 en este caso eh, sí, a 3, perdón, de tanto de Aston Villa y Manchester United respectivamente. Y bueno, hasta aquí mi resumen de lo que fue, o el reencuentro, o sea, de lo que fue el partido entre Newcastle 2, Manchester United 1. Y bueno, podríamos, después terminaremos.
Bueno chicos, hasta aquí termina mi resumen de lo que fue ese ese Newcastle 2, Manchester United 1. Bueno, después reaccionaremos a a más partidos, o sea, también hoy le toca jugar al Tottenham, bueno, también hablar un poco de lo que fue ese partido de Copa del Rey, y bueno, nos vemos. No dejen dejar su like, nos vemos. Siguiente video.